Pena ese criollo rodear, va alumbrando con su voz la oscuridad. Y se le acusa a Rivera siempre de esa matanza de Salsipuedes, y la frase "a don Frutos matando amigos", ¿no?, en boca del cacique, es el reproche mayor que hemos escuchado todos alguna vez respecto a la figura. Yo creo que se han dicho muchas barbaridades en la historia nacional, pero tal vez la más grande, ¿no?, es acusar a Rivera de un genocidio por una batalla que tiene 40 muertos. Expresa Lincoln Maistegui lo siguiente: yo creo que se han dicho muchas barbaridades en la historia nacional, pero tal vez la más grande es acusar a Rivera de un genocidio por una batalla que tiene 40 muertos. Refutaremos varios errores graves que encontramos en las anteriores expresiones. 1. No se trató de una batalla que tuvo 40 muertos. Fue una política de exterminio ideada por el presidente Rivera y llevada a cabo por este y su ejército, como veremos en sus cartas. Lo sucedido en Salsipuedes el 11 de abril de 1831 consistió en una trampa tendida a los charrúas, quienes durante más de un mes fueron conducidos desde el norte por Julián Laguna, asesorado por cartas que le enviaba Rivera, hasta lo que se conoce la horqueta o potrero de Salsipuedes, de las cuales mostraremos el mapa. Cuando dice que murieron 40 charrúas, está incurriendo en una falsa apreciación por lo siguiente. Rivera, con fecha 12/4 del 31, hace un parte sobre Salsipuedes y en determinado renglón expresa textualmente: fueron en consecuencia atacados y destruidos los charrúas, quedando en el campo más de 40 cadáveres enemigos. Más de 40 cadáveres enemigos. En los partes de guerra, lo correcto es decir la cantidad total de muertos, de heridos, de prisioneros y de fugados. Decir más de 40 no especifica la cantidad de muertos, ya que pueden llegar a cualquier cantidad, pueden ser 100 muertos, y estaría correcta la expresión usada por Rivera, más de 40. Tampoco habla dicho parte de heridos, los que seguramente terminaron muertos con un tiro de gracia, ya que ningún charrúa herido fue atendido ni trasladado a ningún pueblo o ciudad. No hay documentación sobre eso. 2. El concepto de genocidio no implica necesariamente matanzas de miembros de un grupo. Son 5 los conceptos que juntos o por separado definen un genocidio. La ley uruguaya número 18.026, tomando como base el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, dice que se define el genocidio como cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o religioso como tal. Esos actos resumidos son: A. Matanzas de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. E. Traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. No es necesario que se cumplan todos los ítems. Con uno puede bastar para configurar el delito de genocidio, el crimen de lesa humanidad más grave. Por lo expuesto, la consideración del señor Maistegui no se ajusta a la jurisprudencia uruguaya ni a la internacional, porque aun cuando hubieran sido 40 los muertos del genocidio de los charrúas, involucró todos los elementos mencionados aparte de la matanza de un grupo. Pero de todas maneras, si se lee correctamente, el parte de Rivera no habla de 40, sino de más de 40. Es importante demostrar, además, que existió la intención de destruir a los charrúas por parte de Rivera, que es un requisito incluido en la definición de genocidio. Para ello podemos citar varios documentos manuscritos firmados por Rivera. Creemos que el más importante está referido en la carta que envía a su amigo don Julián de Gregorio Espinosa el 28 de marzo de 1831. Transcribimos un fragmento. Reservado. Yo voy a marchar esta noche
tengo todo listo en muy buen estado para la operación de los charrúas. Nada he querido decir al gobierno de mis disposiciones. O sea que era algo secreto. El buen estado en que las tengo, para tener el gusto, si logro, como lo creo, de que esta difícil operación aparezca como de los abismos. No lo dudes, Julián, la operación está casi hecha y una obra que los desvelos de 8 virreyes y por más de 40 años no lograron realizarla. Será grande, será lindísimo. La fuente es el Archivo General de la Nación Argentina y la Revista Histórica de Uruguay, tomo 34, página 318. A continuación, fragmento del texto manuscrito por el propio Rivera. Fragmento manuscrito por Rivera. No lo dudes, Julián, la operación está casi hecha y una obra que los desvelos de 8 virreyes y por más de 40 años no lograron realizarla. Será grande, será lindísimo. Una vista satelital de la horqueta formada por el Tietucura y el arroyo Salsipuedes. Está marcado en rojo, se ve un ángulo agudo, ahí es donde los indios fueron conducidos y de ahí no tenían una escapatoria. En la foto satelital está cubierto de árboles el Salsipuedes, pero hay un paso por donde puede haber entrado el ejército, que como decimos está cubierto por los árboles y no se ve, donde puede haber entrado el ejército, ya que los indios traídos por Julián Laguna venían desde el norte y el ejército puede haber entrado por esa parte y haberlos rodeado. Eso es lo más probable según las versiones. Carta de Rivera a Laguna, donde le recomienda precaución e infundir confianza a los indios y que los haga marchar a la horqueta del Queguay. La trampa y el engaño quedan en evidencia. Del mismo modo, la intencionalidad de matar a los charrúas, que es un requisito de la definición de genocidio. Fuente: Biblioteca Nacional, Archivo Laguna, volumen 2, folio 429. Cuartel General, 26 de marzo 1831. Fragmento de la carta de Rivera. Persuadido de la necesidad de acudir inmediatamente con todo el ejército a buscar el contacto con las tropas del mando del señor general Laguna, el presidente se propone amanecer el día de mañana sobre el cantón de Río Negro y marchar inmediatamente a la horqueta del Queguay, a donde el señor general hará marchar las tolderías y los indios todos, a quienes prevendrá el próximo arribo del general en jefe, Rivera, a dicho paraje, procurando observar en este movimiento todas las disposiciones de precaución y armonía que se le indicaron en notas anteriores, infundiendo la mayor confianza a aquellos, a los charrúas, y asegurándoles de la buena disposición y amistad del presidente hacia ellos, y en suma todo cuanto considere el señor general Laguna que puede contribuir al logro de la empresa que tanto promete a la prosperidad de la nación. Firmado Fructuoso Rivera, al señor general don Julián Laguna. Hay muchas cosas a decir ahí. Primero, que hay un genocidio, lo hay, pero es un genocidio que dura 200 años. Es un genocidio que viene de tiempos de la colonia. Entonces extermina a los indios que no se adaptan, que no aceptan la agricultura y que no se incorporan. El abuelo Uribe, ¿no? José Huin de Viana mató 300 millones de veces más indios que Rivera, ¿no? En la guerra guaranítica. Al cacique CP lo mata él personalmente de un balazo en la cabeza, ¿no? Usted escuchó alguna vez que José Huin de Viana es un genocidio. Bueno, entonces, en una acción cuya metodología es desagradable, ¿no? Y que puede evidentemente ser criticada porque los indios son engañados, son llevados a una celada, una trampa, ¿no? Pero donde mueren en definitiva 40 personas, llamarle genocidio es una barbaridad que no tiene ni nombre, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con que puede criticarse la manera o la acción, la forma en que Rivera
optó por exterminar esos no más de 300, 400 indios que quedaban viviendo al estilo antiguo. Los demás se habían ido incorporando todos, ¿no? Entonces eran gente irreductible que quería seguir viviendo como en tiempos anteriores, ¿no? Hay una lucha de civilizaciones y Rivera lo soluciona, bueno, con una emboscada, ¿no? Como han hecho tantos caudillos a lo largo de la historia. Tengo la absoluta certeza, ¿no? Y además con fuerza documental, que si no hubiera sido Rivera hubiera sido Lavalleja o hubiera sido Uribe. Bueno, la primera orden a Rivera se la da Lavalleja. Pero claro, si es Lavalleja el que tres meses antes. Claro, termine con esto. En febrero. Liquide este problema. En febrero del 30. Es decir, los indios asaltaban las estancias, no solamente se comían las vacas, a veces entraban violentamente y violaban a las mujeres. Es decir, hay un poema. Vemos que Lincoln Mainstegui dice que hubo un genocidio que dura 200 años en tiempos de la colonia, porque los indios no se adaptaban. Debemos contestar lo siguiente. Primero, los indios no tenían por qué adaptarse a lo que querían los conquistadores y colonizadores. Estas eran sus tierras y tenían sus costumbres, su cultura, su religión. Tenían derecho a vivir de acuerdo a sus tradiciones. 2. Esa matanza que hacían los colonizadores era en nombre de España y para conquistar las tierras de los indios. Pero el genocidio a que nos referimos es de un Estado, el Estado oriental, nuestro Uruguay, muy diferente a los conquistadores, que tenía una constitución ejemplar que, entre otras cosas, decía que el Estado garantizaba a los habitantes sus derechos a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad y propiedad, y que nadie podía ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes. Y no había duda de que los charrúas eran habitantes del Estado. Por lo tanto, la comparación del señor Mainstegui no es válida. Otro error que se desliza es al cacique Cepé lo mataron de un tiro en la cabeza. No fue así. El cacique Cepé había fugado con su familia de Salsipuedes hacia Brasil, pero vuelve para vivir en lo que se conoce como el Cerro Charrúa en Tacuarembó. Una tarde de 1866, en la reja de la pulpería de Dutili Cristi, allí en Tacuarembó, dos aparceros mezclaron su caña con arsénico y Cepé aceptó el convite y se desplomó muerto a los pocos minutos al pie de su caballo. Esta es la verdad sobre la muerte de Cepé. Fuentes: Pablo Lavalleja Valdés, revista Campos y Arados, y el Boletín Histórico del Ejército 193, página 594. Sobre la orden que da Lavalleja a Rivera, en que Mainstegui coincide con Sanguinetti, con fecha 24/2/1830, es de contener a los charrúas, nada dice de matarlos, y es anterior a que Rivera sea presidente. Y además Rivera no la cumple. Y sería inconcebible que Rivera, después de ser presidente, se le ocurriera cumplir con una orden de Lavalleja, su adversario, que ya había caducado. Las órdenes y decisiones siempre las tomaba él, máxime siendo presidente. Sobre supuestas violaciones de charrúas a mujeres no existe ningún documento que lo atestigüe. Hay una sola denuncia, publicada el 25 de febrero de 1831 en el Universal, de asesinos que viven en chozas, son incendiarios, abigeatos, violan y raptan mujeres. Se mueven en la zona del Cerro Largo y cercanías, lo que se atribuyó en principio a charrúas, pero después de investigaciones se supo que eran desertores del ejército. Fuente: el Universal, de fecha citada. Con respecto a que dicen los integrantes del diálogo que si no era Rivera quien los exterminaba hubiera sido Lavalleja, Uribe o cualquiera, debemos afirmar rotundamente que Artigas no lo hubiera hecho, siendo conocida por todos su política indigenista, la de proteger y ayudar a los indios, a quienes les adjudicaba el principal derecho. La fuente está en el Reglamento de Tierras de 1815.